Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde exploramos el fascinante mundo del drama, el romance y las intrigas que solo las series turcas saben ofrecer. Hoy nos adentraremos en un terreno especialmente emocionante, esos momentos de pura desesperación, esos instantes al límite donde los protagonistas se enfrentan a situaciones extremas que nos dejan al borde del asiento. Y por supuesto hablaremos de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Özdemir por Milcel y Kerem Bürsin, y cómo sus actuaciones nos han hecho contener la respiración más de una vez. Prepárense para un viaje lleno de emociones fuertes, porque hoy vamos a analizar los dramas más intensos protagonizados por esta pareja icónica y otras series donde la desesperación es la protagonista. Antes de que empecemos, les recuerdo que si les gusta el contenido que preparamos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y estarán al tanto de las últimas novedades del mundo de las telenovelas turcas. ¡Vamos allá! Bien, empecemos con la que probablemente sea la serie que catapultó a la fama internacional a Hande Özdemir por Milcel y Kerem Bürsin, *** al cap ***, que en español se conoce como * llamas a mi puerta ***. Aunque la serie es en gran parte una comedia romántica, tiene momentos de drama y desesperación que son cruciales para el desarrollo de la trama y la relación entre Eda y Serkan. Es precisamente esta mezcla de géneros, esta capacidad de transitar entre la risa y el llanto, lo que ha hecho que *** al cap * conecte con un público tan amplio y diverso. La serie no se limita a ofrecer una historia de amor superficial, sino que profundiza en las emociones y los conflictos de sus personajes, haciendo que nos identifiquemos con sus alegrías y sus tristezas. *** al cap * es una serie de género comedia romántica con toques de drama, protagonizada por Hande Özdemir por Milcel como Eda Yildiz, una joven florista que sueña con ser arquitecta paisajista, y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío, obsesionado con el trabajo. La premisa inicial es bastante inusual. Eda, por una serie de circunstancias desafortunadas, termina haciendo un pacto con Serkan para fingir ser su prometida durante 2 meses. A cambio, Serkan le pagará su beca para estudiar en Italia. Esta premisa, aunque aparentemente ligera, esconde una serie de complejidades que se irán desvelando a lo largo de la serie. La relación entre Eda y Serkan es una montaña rusa de emociones, llena de malentendidos, celos y reconciliaciones. La desesperación en *** al cap * se manifiesta de varias formas. Por un lado, tenemos la desesperación económica de Eda, que ve su futuro en peligro al perder la beca que le permitiría cumplir sus sueños. Esta desesperación la lleva a aceptar el arriesgado plan de Serkan, a pesar de que al principio lo detesta. También vemos la desesperación de Serkan por mantener el control sobre su vida y su empresa, lo que lo lleva a tomar decisiones impulsivas y a crear situaciones complicadas. Serkan es un personaje complejo, marcado por traumas del pasado que le impiden abrirse a los demás y mostrar sus verdaderos sentimientos. Su obsesión por el trabajo es una forma de evadir sus propios demonios y mantener el control sobre su vida. Un momento particularmente dramático y desesperado es cuando Serkan sufre un accidente y pierde la memoria, olvidando por completo a Eda y los meses que pasaron juntos. La desesperación de Eda al ver que el hombre que ama no la recuerda es palpable. Ella lucha incansablemente por recuperar su amor, enfrentándose a la frialdad y el desconocimiento de Serkan. Este arco argumental es un claro ejemplo de cómo la serie, a pesar de su tono general ligero, puede explorar emociones profundas y dolorosas. La lucha de Eda por recuperar la memoria de Serkan es una metáfora de la lucha por el amor verdadero, un amor que supera todas las barreras y obstáculos. Otro momento clave es cuando Eda descubre la verdad sobre sus padres y la conexión de Serkan con su muerte. La desesperación y el dolor la consumen, obligándola a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba su relación con Serkan. Este descubrimiento la sume en una profunda crisis existencial, obligándola a replantearse todo lo que creía saber sobre su pasado y su presente. La serie es relevante para el tema de este vídeo porque muestra cómo la desesperación puede ser un motor para la acción, pero también cómo puede llevar a la angustia y el sufrimiento. Además, la química innegable entre Hande Özdemir por Milcel y Kerem Bürsin hace que estos momentos de desesperación sean aún más impactantes y conmovedores. Su conexión en la pantalla es innegable, transmitiendo una autenticidad que hace que nos creamos su historia de amor. Un dato interesante sobre *** al cap * es que la relación entre Hande y Kerem trascendió la pantalla.
Los actores se enamoraron durante el rodaje de la serie y mantuvieron una relación sentimental que, aunque terminó, añadió un elemento extra de interés a la serie. La autenticidad de su química en la pantalla se debió en gran parte a los sentimientos reales que compartían. Su relación fuera de la pantalla alimentó la pasión y la intensidad de sus interpretaciones, haciendo que la serie fuera aún más atractiva para el público. Ahora, vamos a alejarnos un poco de Asterisco Senu con diéresis al cap masterisco y explorar otra serie turca que también destaca por sus momentos de desesperación y drama intenso, Asterisco U con diéresis Ukur asterisco. Esta serie, a diferencia de la anterior, se adentra en un mundo oscuro y violento, donde la desesperación es una constante. Asterisco U con diéresis Ukur asterisco nos muestra la lucha por la supervivencia en un entorno hostil, donde la lealtad se pone a prueba constantemente y la muerte acecha en cada esquina. Asterisco U con diéresis Ukur asterisco es una serie de acción y drama criminal protagonizada por Aras Bulut U con diéresis, y Nemli como Yamau párrafo Kou párrafo Oval, un joven que regresa a su problemático barrio natal, U con diéresis Ukur, para asumir el liderazgo del clan familiar y protegerlo de sus enemigos. La serie está llena de violencia, traición y sacrificios, y la desesperación es un tema recurrente a lo largo de sus 4 temporadas. La serie no escatima en mostrar la brutalidad de la vida en U con diéresis Ukur, donde la ley no existe y la violencia es la única forma de resolver los conflictos. La sinopsis de Asterisco U con diéresis Ukur asterisco nos introduce en un mundo donde la ley no existe y la supervivencia depende de la lealtad y la fuerza. La familia Kou párrafo Oval controla el barrio de U con diéresis Ukur, pero su poder está constantemente amenazado por bandas rivales y enemigos internos. Yamau párrafo, que había escapado de ese mundo para vivir una vida normal, se ve obligado a regresar para proteger a su familia y a su barrio. Su regreso a U con diéresis Ukur es un viaje de autodescubrimiento, donde debe enfrentarse a sus propios demonios y asumir la responsabilidad de proteger a su familia. La desesperación en asterisco U con diéresis Ukur asterisco se manifiesta en la lucha constante por la supervivencia. Los personajes se enfrentan a situaciones extremas donde deben tomar decisiones difíciles que ponen en riesgo sus vidas y las de sus seres queridos. La pérdida de familiares y amigos es una constante y el dolor y la venganza alimentan el ciclo de violencia. La serie nos muestra cómo la desesperación puede llevar a la gente a cometer actos impensables, a cruzar líneas que nunca creyeron que cruzarían. Un momento particularmente desesperado es cuando Yamau párrafo pierde a su esposa Sena. Su muerte lo sume en una profunda depresión, y lo lleva a cuestionar su papel como líder del clan. La desesperación lo consume y lo impulsa a tomar medidas extremas para vengar su muerte. La muerte de Sena es un punto de inflexión en la serie, marcando un antes y un después en la vida de Yamau párrafo y en la dinámica de la familia Kou párrafo Oval. Otro momento clave es cuando el barrio de U con diéresis Ukur es invadido por una banda rival, y los Kou párrafo Oval se ven obligados a luchar por su hogar y su libertad. La desesperación de los habitantes de U con diéresis Ukur al ver su barrio destruido y a sus seres queridos asesinados es palpable. La serie nos muestra la fuerza y la resiliencia de la comunidad de U con diéresis Ukur, que se une para defender su hogar y su forma de vida. Asterisco U con diéresis Ukur asterisco es relevante para el tema de este vídeo porque muestra cómo la desesperación puede llevar a la gente a hacer cosas impensables. La serie explora los límites de la resistencia humana y la capacidad de las personas para encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. La serie nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la capacidad del ser humano para el bien y para el mal. Un dato interesante sobre asterisco U con diéresis Ukur asterisco es que la serie se inspiró en la realidad social de algunos barrios marginales de Estambul. Los creadores de la serie investigaron a fondo la vida de las personas que viven en estos barrios y trataron de reflejar sus experiencias de manera auténtica. La serie ha sido elogiada por su realismo y por su capacidad para dar voz a las personas que viven en los márgenes de la sociedad. Ahora, cambiemos de registro y hablemos de una serie turca que combina el drama familiar con el romance y la intriga, asterisco Bir Zaman Laru con diéresis Ukurova asterisco. Esta serie nos transporta a una época diferente, a un mundo donde las diferencias sociales y el poder de los terratenientes marcan la vida de las personas. Asterisco Bir Zaman Laru con diéresis Ukurova asterisco es una historia de amor, de sacrificio y de lucha contra la injusticia. Asterisco Bir Zaman Laru con diéresis Ukurova asterisco es una serie de drama de época protagonizada por Hilal Almbilek como Zuleya, una joven que huye de Estambul con su amado Ilmaz para escapar de un hombre poderoso que la acosa. En su huida,
terminan en Ukondieres y Sukurova, donde fingen ser hermanos para protegerse. La serie nos muestra la belleza y la dureza de la vida rural en la Turquía de los años 70, donde la tradición y el poder se entrelazan para crear un mundo complejo y fascinante. La sinopsis de Bir Zamanlar Ukondieres y Sukurova nos transporta a la Turquía de los años 70, donde la vida rural está marcada por las diferencias sociales y el poder de los terratenientes. Zuleyha y Yılmaz, obligados a ocultar su amor, se ven envueltos en una red de intrigas y secretos que ponen a prueba su relación. Su lucha por mantener su amor en secreto es una metáfora de la lucha por la libertad y la igualdad. La desesperación en Bir Zamanlar Ukondieres y Sukurova se manifiesta en la lucha de Zuleyha y Yılmaz por mantener su amor en secreto y protegerse de sus enemigos. La serie explora temas como la injusticia social, la violencia de género y la opresión, y la desesperación de los personajes ante estas situaciones es constante. La serie nos muestra cómo la desesperación puede ser el resultado de la injusticia y la opresión, y cómo la gente puede encontrar fuerza en el amor y la esperanza para superar las adversidades. Un momento particularmente desesperado es cuando Yılmaz es encarcelado injustamente y Zuleyha se ve obligada a casarse con Demir, el poderoso terrateniente de Ukondieres y Sukurova, para salvar la vida de Yılmaz. La desesperación de Zuleyha al tener que renunciar a su amor y vivir una vida de infelicidad es palpable. Su sacrificio por Yılmaz es un acto de amor incondicional, una muestra de la profundidad de sus sentimientos. Otro momento clave es cuando Zuleyha y Yılmaz, a pesar de estar casados con otras personas, siguen amándose en secreto y luchan por encontrar una manera de estar juntos. La desesperación de ambos al no poder vivir su amor libremente es un tema recurrente en la serie. Su amor prohibido es una llama que nunca se apaga, una esperanza que los mantiene vivos en medio de la oscuridad. Bir Zamanlar Ukondieres y Sukurova es relevante para el tema de este vídeo porque muestra cómo la desesperación puede ser el resultado de la injusticia y la opresión. La serie explora las consecuencias de las decisiones tomadas en momentos de desesperación y cómo estas decisiones pueden marcar el destino de los personajes. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la justicia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Un dato interesante sobre Bir Zamanlar Ukondieres y Sukurova es que la serie fue filmada en la región de Ukondieres y Sukurova, en el sur de Turquía. Los paisajes impresionantes de la región añaden un elemento extra de belleza y realismo a la serie. La serie utiliza los paisajes naturales como un personaje más, creando una atmósfera mágica y evocadora. Finalmente volvamos a Ukondieres por Milcel y exploremos una de sus series más recientes, Bambae Kabir y Esta serie se adentra en el mundo del crimen y la intriga, donde la desesperación se manifiesta en la lucha por descubrir la verdad y en la necesidad de proteger los secretos. Bambae Kabir y nos presenta un mundo de dobles identidades y oscuros secretos, donde nada es lo que parece. Bambae Kabir y es un drama policial y romántico protagonizado por Ukondieres por Milcel como Leyla Gedid, una joven fiscal que se traslada a un pequeño pueblo para investigar un brutal asesinato, y Burak Deniz como Kenan Uzturk, un famoso periodista que también está investigando el caso. La serie nos muestra la tensión y el peligro que conlleva investigar un crimen en un pueblo pequeño, donde todos tienen algo que ocultar. La sinopsis de Bambae Kabir y nos introduce en un mundo de secretos oscuros y dobles identidades. Leyla y Kenan se ven atraídos el uno por el otro, pero su relación se complica cuando descubren que están conectados al caso de asesinato de maneras inesperadas. Su relación es una montaña rusa de emociones, llena de atracción, desconfianza y peligro. La desesperación en Bambae Kabir y se manifiesta en la lucha de Leyla por descubrir la verdad detrás del asesinato y en la lucha de Kenan por ocultar su secreto. La serie explora temas como la salud mental, la identidad y la responsabilidad, y la desesperación de los personajes ante estas situaciones es palpable. La serie nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la mente humana y sobre la importancia de la salud mental. Sin revelar demasiados spoilers, la serie juega mucho con la desesperación que genera la duda y la incertidumbre. Los personajes se enfrentan a situaciones que ponen a prueba su confianza y los obligan a cuestionar todo lo que creen saber. La desesperación de Leyla al descubrir que la persona que ama puede estar involucrada en un crimen es particularmente intensa. Su lucha por descubrir la verdad es una búsqueda de la justicia y de la redención.
Asterisco Bambai Kabir asterisco es relevante para el tema de este vídeo porque muestra cómo la desesperación puede ser el resultado de la confusión y la falta de información. La serie explora las consecuencias de las mentiras y los secretos y cómo estos pueden destruir las relaciones y la vida de las personas. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la transparencia y la confianza en las relaciones humanas. Un dato interesante sobre asterisco Bambai Kabir asterisco es que la serie aborda temas delicados como el trastorno de identidad disociativo. Los creadores de la serie trabajaron con expertos en salud mental para asegurar que la representación de este trastorno fuera precisa y respetuosa. La serie se ha esforzado por crear una representación auténtica y sensible del trastorno, evitando estereotipos y prejuicios. En resumen, hemos explorado hoy varias series turcas que destacan por sus momentos de desesperación y drama intenso. Desde la desesperación económica de Eda en asterisco Senu con diéresis al Cap asterisco hasta la lucha por la supervivencia en asterisco U con diéresis Ukur asterisco, pasando por la injusticia y la opresión en asterisco Bir Zaman Laru con diéresis Ukurova asterisco y la confusión y la duda en asterisco Bambai Kabir asterisco, hemos visto cómo la desesperación puede ser un motor para la acción, pero también cómo puede llevar a la angustia y el sufrimiento. Las series turcas nos ofrecen una ventana a un mundo de emociones intensas, donde la desesperación se convierte en un catalizador para el cambio y la transformación. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el mundo del drama turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva que les interese. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha parecido más impactante? ¿Qué otros momentos de desesperación recuerdan de las series turcas? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Nos encantaría conocer sus puntos de vista y seguir conversando sobre este apasionante tema. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.